Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches o buenos días. Voy a procurar ser un poquito más rápido. Este es el episodio 2 de la temporada uno. Voy a procurar ser más rápido porque dice mi nieta que estoy muy aburrido, que estoy muy lento y que esto necesita más dinamismo. Bueno, antes que nada, un agradecimiento quiero hacer a un gran amigo mío, Héctor. Héctor es un cuatachón, muy amigo, desde que íbamos en la preparatoria hace más de 50 años. Un cuate también, hijo de unas de las familias muy conocidas allá en Puebla. Gracias a él, porque él me invitaba siempre, coincidimos en algunos chats, y me invitaba, me decía, me recomendaba que escribiera yo, pero pues hoy en día ya nadie lee. Escribes y no lo lee nadie, es una flujera. Y más aquí en México que no leemos nada. Entonces, por eso estoy haciendo esto. Porque entre lo que decía yo en el primero, más esto, más la recomendación de Héctor, pues me animé a hacerlo así y expresar todas esas cosas que no me quiero llevar a la tumba cuando me vaya. Gracias, Héctorinho, te lo agradezco. Y también un agradecimiento y un reconocimiento a mi equipo, que van a ser 5 curritas hermosas. La primera va a ser Almu, que es mi manager. La segunda va a ser Echis, que va a ser mi preparador físico, mi asistente personal. Y luego las tres coach, que van a ser Victoria, Marina y Aitana. Ese va a ser mi equipo de trabajo, esas 5 curritas que al final de cuentas son las únicas que van a ver mis videos, creo yo. Pero bueno, vamos al tema. El tema que se me ocurre para hablar el día de hoy es los viejos, nuestros viejos. Y no tan solo los viejos, nuestros papás, sino también nuestros abuelos. Es que una cosa que quiero enseñarle a los niños y a los jovencitos, que luego no nos damos cuenta, porque decimos, todos somos hermanos, todos formamos parte de una familia, ¿no? Tú, yo, nosotros, los amigos, tal. Pero es que fíjense en esto, yo soy ¿no? Y tengo 2 papás. Mis papás tenían 2 papás. Entonces yo, 2 papás, 4 abuelos. Pero nuestros abuelos también tenían 2 papás, papá y mamá, papá y mamá, papá y mamá, papá y mamá. Entonces ya son 8 bisabuelos. Y luego esos 8 bisabuelos también tenían papá y mamá, papá y mamá, papá y mamá, papá y mamá, papá y mamá. Entonces ya hablas de 16 tatarabuelos. Y luego 32 chosnos. Y así, entonces ese árbol se va expandiendo tanto que al final de cuentas uno que estaba por acá resulta que es primo tuyo, y el otro se casó con tu hermana, y el otro fue novio de tu vecina y la trompada, y al final de cuentas, si nos ponemos a averiguar, todos somos parientes. Pero bueno, el tema es, quiero hablar de mi familia, de mis viejos, mis 4 abuelos y mis papás, obviamente. Miren, mis 4 abuelos españoles, 3 de ellos nacidos en España y una de ellas que es mi abuela materna, nacida en México. Mis abuelos paternos, todos esos 4 abuelos, o sea, mis 2 abuelos y mi abuela paterna, que nacieron en España, y la familia de mi abuelita Tete, que fue la que nació en México, todos son de 50 kilómetros a la redonda, todos vienen de Asturias, norte de España, y todos son a 50 kilómetros de diámetro. El primero es mi abuelo Rafael. Rafael, me parece que era Rafael Claudio Cuétara González. Nació en 1871, en el siglo XIX. Su esposa era mi abuela Mercedes Jonín Martínez. Ahí les voy a contar una anécdota. Todo el mundo, hasta mi papá y mis tíos y sus hermanos, decían que éramos Martín, de apellido por parte de mi abuela, pero no. El apellido correcto es Martínez, Jonín Martínez. Lo que pasa es que las actas de nacimiento en el pueblo, pues imagínense, en 1889,
que nació mi abuelita Mercedes allá en el pueblo, en Alevia, pues llegaba el juez y tomaba nota así a mano, ¿no? Entonces redactó y la niña que se va a llamar Mercedes Elicia Jonín Martín, y se acabó la hoja, se acabó el margen. Entonces aquí abajo decía Nes, Martínez. Pero a la hora de leerlo, como era literal y escrito a mano, pues la gente leía Mercedes Elicia Jonín Martín es de Alevia. Entonces coincidía, ¿no? Pero el apellido correcto es Mercedes Elicia Jonín Martínez. Mi abuelo Rafael, el papá de mi papá, él es de Noriega. Noriega es Colombres, Ribadedeva, por ahí en el norte, cerca de la playa de La Franca. Y mi abuelita, su esposa, es de Alevia, que está a 14 kilómetros entre Noriega y Alevia, todos en el norte de Asturias. Y luego mis abuelitos Priede, don Jesús Priede García, y mi abuela María Teresa del Torno Tagle. Mi abuelo Jesús nació en Sames, es el concejo pero yo digo concejo porque si no va a parecer como si estuviera yo aconsejando algo, y no, es el concejo, municipio, por decirlo así, de Amieva, muy cerca de Cangas de Onís, en la carretera de Cangas hacia Madrid, pasando por el Pontón. Está hacia bajas de Sames, municipio de Amieva, Asturias, España. Y mi abuela, su esposa, María Teresa del Torno Tagle, ella nació aquí en México DF, y sus padres españoles también de Asturias, y ellos eran muy cerquita, mis bisabuelos del Torno Tagle, eran muy cerca de donde vivía mi abuelo Rafael, en Ribadedeva, en Colombia. Ellos eran de un pueblo que se llamaba Videago, mi bisabuelo. Mi bisabuela no tengo muy claro, porque hay un tema muy, muy curioso que luego les voy a contar sobre el apellido Tagle. Ok. Fíjense en esto, mi abuelo Rafael nació en 1871, era un señorito, o sea, era realmente hijo de una familia burguesa que se dedicaba a la comida, o sea, al grano, a las galletas, al tema alimenticio, harinas, etcétera, etcétera. Entonces imagínense ustedes a finales del siglo XIX, que España estaba la situación terrible y había un hambre espantosa, pues tú eras dueño de alimento, de granos, de harinas, de comida, pues eras una familia acomodada, de ahí de Noriega. Inclusive, aquí tengo una duda, acuérdense que este programa se llama Así lo recuerdo yo. No uso libros, no uso nada, todo está en mi cabeza. Don José Cuétara fue de los fundadores del Banco de Santander a mediados del siglo XIX. El Banco de Santander en España existe desde el siglo XIX, mediados del siglo XIX. Bueno, 1859, por ahí, se fundó el Banco de Santander. Si ustedes ven, hay un libro famosísimo en el Banco de Santander, que es el libro rojo. Muchísimas sucursales, yo no sé aquí en México, pero en España, en casi todas las sucursales, tienen ese libro rojo. Yo lo vi físicamente, no me lo pude robar el libro porque al final ese día estaba yo en un pueblo en Galicia y fui a comer con el gerente del banco. Yo, en lugar de ir a comer con él, pues me hubiera robado el libro y hubiera evitado la comida. Por eso no me pude robar el libro, porque no te lo regalan. Me dijo, sí, lo voy a pedir a Madrid y luego te lo mando. Nunca me lo mandó. Pero quien vaya al Banco de Santander y pida ese libro rojo que habla de la historia, ahí sale don José Cuétara. Yo tengo duda si ese señor José Cuétara era el papá o era tío de mi abuelo. Pero bueno, esos fueron los fundadores, y mi abuelo era de una familia muy acomodada en Asturias. Mi abuelita no. Mi abuelita Mercedes Jonín
mi abuelo vivía en una casona, mi abuelo era el único hombre, y luego tenía 3 o 4 mujeres hermanas, pero él era el heredero de mi bisabuelo, y en esas familias tan tradicionales, tan burguesas de esa época, del siglo XIX, pues imagínate las costumbres, ¿no? Todo te lo tenían hecho y arreglado. Mi abuelita, su esposa, era gente del servicio, era hija del ama de llaves de la casa, allá en Noriega. Entonces, mi abuelito estaba enamorado de ella. Mi abuelito estaba enamorado de ella y un día el papá le llevaba muchos años. Mi abuelito era 1871 y mi abuelita era de 1889. 71, o sea, casi 20 años le llevaba, ¿no? Vamos a suponer que mi abuelo tuviera 29, 30, no, 30 y tantos años y mi abuelita tendría 15 o 16. Entonces un día el papá, mi bisabuelo, llama a mi abuelo, Rafael, y le dice que se va a casar con una hija de un harinero, molinero de Santander. Y le dicen quién era, ¿no? Y dice él, no, mi abuelito era de ideas, mi abuelito Rafael, a pesar de ser un burócrata, era de ideas un poquito revolucionarias, reaccionarias. Él estuvo por voluntad propia, por mutuo propio, en la Guerra Civil de Cuba el 31 de diciembre de 1899. Mi abuelo lo pasó en Cuba. Porque quiso ir, ¿no? Cuando la plena revolución de Cuba. Entonces, inclusive su pasaporte tenía un sello de La Habana de entrada a Cuba. Entonces le habla mi bisabuelo y le dice que se va a casar con la señora fulana de tal, de una familia así muy aristócrata de Santander, y mi abuelito le dice que él no se va a casar con esa señora, que él se va a casar con Mercedes, que es la hija de la. Entonces mi bisabuelo se vuelve loco, era el único hijo. Entonces lo desheredó y lo corrió de la casa, de la finca, y le dijo, te largas como estás. Ese abuelo mío, Cuétara, había estudiado en París, había estudiado en la Sorbona en Francia, a mediados del siglo, no, a finales del siglo XIX, o sea, imagínate, cuando España estaba muerta de hambre. Había estudiado en París, en la Sorbona, había estudiado en Londres, hablaba francés, hablaba inglés y se vestía de traje con chaleco y usaba reloj de lentita. Entonces, cuando llegó mi bisabuelo dice, te largas como estás, sin un centavo. Y se fue de la casa, porque estaba enamorado de la hija del ama de servicio. Les voy a decir rápido lo que pasó. Emigra, o sea, él pues era un intelectual, sabía contabilidad, sabía matemáticas, era un hombre muy educado, tenía idiomas, etcétera, etcétera, pero no sabía trabajar. Y en esa época, pues los conocimientos servían para muy poco, porque ahí lo que hacía falta eran las manos para trabajar y hacerla. Entonces, pues sin dinero, con lo puesto, le costó muchísimo trabajo, pues llegar hasta el puerto, hasta Gijón o hasta donde fuera, subirse a un barco, de trabajar. Normalmente los emigrantes llegaban a los puertos sin dinero, sin nada, muertos de hambre, trabajaban y con eso conseguían para comprar los billetes y coger los barcos para venir a América, a hacer la América, ¿no? Bueno, pues mi abuelo al final de cuentas como pudo, a lo mejor algunos familiares o algo, la mamá a lo mejor le echó la mano y lo ayudaron para comprar el billete del barco, ¿no? En esa época el barco venía de norte de España a Cuba, a La Habana. Había otro que bueno, ahorita para qué me enrollo con el nombre de los barcos, pero bueno, ese al final llegaba a Cuba y ahí te tenías que bajar y agarrar otro barco del Golfo de México que venía hasta Veracruz. Entonces, mi abuelo en todo ese recorrido y luego llegar a Cuba sin dinero, sin nada, trabajar para poder subir, comprar el billete para el otro barco y luego llegar a Veracruz. Bueno, todo ese recorrido lo hizo mi abuelo en 8 meses. Desde que salió de Gijón hasta que llegó a México, al puerto de Veracruz, tardó casi 9 meses. Cuando llegó a Veracruz, tenía un pariente, primo de uno de mi bisabuelo,
que tenía ya negocios en Veracruz, negocios de abarrotes y cosas de comida, como una distribuidora de comida, de productos alimenticios, ¿no? Y, y llegó, y mi abuelo, después de no ver a nadie de la familia y venirse matando, un tipo acostumbrado a todas las comodidades, y de repente llega 8 meses solo y fajándose ahí en los muelles, con cargadores y con la trompada y apestosos, y él acostumbrado a vestirse muy bien. Pues imagina todo lo que sufrió. Pues llegó ahí y ve al tío en Veracruz y se le avienta y lo abraza de los pies, ¿no? Y le dice, tío, ¿cómo estás? Entonces el tío así parado, recto, lo tenía agarrado a los pies y lo sacude, ¿no? Lo empuja así como si le diera una patada y le dice, ¿a qué viene usted a México? Dice, se lo queda viendo así mi abuelo espantado y le dice, a trabajar. Dice, ahí está la escoba, agárrala y ponte a trabajar. Y aquí no hay nada gratis. ¿Quieres desayunar mañana? Trabajas. Pues así fue. Luego ya fue avanzando, llegó a Puebla y en Puebla vivió todo el resto. No, hay un hueco, hay un huequito, porque hay un tema. Él, antes de venirse, quedó embarazada mi abuela. Quedó embarazada allá en España. Mi abuela era analfabeta. Mi abuela no sabía ni hablar ni escribir. Yo era hija de la señora del ama de llaves. Entonces mi abuelo se casó con mi abuela porque pues la amaba y no quería casarse con la otra señora, que su papá lo quería casar, y pues tuvo que largarse porque el papá, imagínate el poder que tenía mi bisabuelo, pues tuvo que dejar a mi abuelita allá en España y él venirse para México, para América, ¿no? Corrido por el papá, desterrado. Entonces mi abuelita queda embarazada en España. Ahí deducimos y sale la lógica, mi tío, que nació del primero, el hijo primero, que fue mi tío Virgilio, el hermano mayor de mi papá, nació justamente el 20 de noviembre de 1910 allá en España. Entonces, mi abuelo seguramente salió de allá a principios del año 1910. Bueno, mi abuela y mi tío llegan a México hasta el año 1921. Esos 11 años de mi abuelo Rafael aquí en México están perdidos. O sea, no tenemos historia. Parece que anduvo por Jalisco, anduvo por ahí, pero nunca hizo fortuna. Nunca hizo fortuna en México porque todo el mundo se lo peleaba para que trabajara con él, porque sabía de números, sabía de contabilidad, sabía todo eso, pero no sabía trabajar, o sea, no sabía manual, o sea, no sabía ordeñar una vaca o atender una tienda, o sea, no sabía fajarse en el trabajo, sino era sus conocimientos. Entonces, todos los asturianos, todos los españoles, sobre todo asturianos, que ya estaban en México y habían hecho fortuna, conocían a su familia, nuestra familia de España, y sabían la importancia que tenía mi bisabuelo, y sabían lo que había pasado y que lo había desterrado, y muchos de ellos ya se lo estaban esperando aquí a mi abuelo para peleárselo en el sentido de emplearlo, para que fueran las fábricas. Muchos de ellos eran textileros, para que les organizara las fábricas, para que les llevara los libros contables, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces así llegó a Puebla mi abuelito. Cuando él puede traer a mi abuela y a mi tío Virgilio de España, que era 1921, 11 años después, mi tío venía ya casi para cumplir 12 años y no conocía a su papá. Entonces, llegan, y cuando llegan a Puebla, para convencer a mi abuela, mi abuelo le escribía a mi abuelita, pero mi abuelita no sabía leer ni escribir. Entonces, ¿qué pasaba? Que llevaba las cartas a alguien que se las leyera. Y como el poder, mi abuelita pobrecita era hija del ama de llaves, pues imagínate, para que le llegara una carta a las manos, pues las gentes de arriba, los papás de la familia de mi abuelo, pues evitaban y le escondían las cartas y no dejaban que se enterara de muchas cosas. Pero alguna vez sí se enteraba de cosas, y en una de esas cartas que le escribió mi abuelo, cuando recién salió de España, le escribía, cuando supo que estaba mi abuela de encargo, le dijo, oye, cuando nazca el niño, quiero que le pongas Virgilio de nombre,
porque él había tenido un compañero en la Sorbona, en París, que se llamaba Virgilio, era hijo de un armador de barcos griego, y se llamaba Virgilio. Entonces mi abuelita ni se enteró de esa carta, ni los deseos de mi tío, de mi abuelo, y le puso como su papá, le puso Rafael Félix. Cuando llega mi abuelo, cuando llega mi abuelita y bajan del barco en Veracruz, que por cierto bajaron con dos abrigos de mink, dos abrigos de vestidos, imagínate en Veracruz, a la hora que llegara el barco, un calor de la fregada, y mi abuelita y mi tío Virgilio de 11 años, con unos abrigos de pieles. ¿Qué es esto, no? Dos pueblerinos, pues, eran unas cubanas que eran contrabandistas, contrabandistas de pieles, que traían. Entonces a mi abuelita la vieron en el barco y le decían, oiga, señora, ¿y usted a dónde va? No, pues voy a Veracruz. ¿Y a qué va usted? Pues a ver a mi esposo. Y pues mi abuelita, pobrecita, se ve que llevaba una maletita de esas de cartón. Y le dice, oiga, ¿y qué se va usted a poner para ver a su esposo cuando la vea? ¿Hace cuánto que no la ve? No, pues hace 11 años. Dice, ¿qué se va usted a poner? Dice, pues ahí traigo mi vestidito. Y le enseña un vestidito, pues yo creo que de lo más pobrecito que había. Dice, no señora, ¿cómo va usted con ese vestidito? Mire, le voy a prestar uno de mis abrigos para que se lo ponga, y ya que usted esté allá abajo, pues se lo quita y me lo da, ¿no? Y era contrabando. Todo mi abuelo dice, oiga, ¿y el niño? ¿Y qué se va a vestir? Pues con su trajecito de la primera comunión. Y no, señora, ¿cómo con el trajecito? Vamos a ponerle otro abrigo. Y así se bajan los dos. Imagínate nada más mi abuelo ahí parado viendo, y a su hijo pues seguramente no lo reconoció, con abrigos de mink. Pero bueno, esa fue la historia. Ya llegaron mis abuelos, ya se juntaron mis abuelos acá en México, mi abuelo Cuétara con mi abuela Yonín. Y en esa época mi abuelo era administrador de una fábrica textil que estaba en la 15 Poniente y la 19 Sur. Se llamaba Fábrica Textil Santiago. Pues ahí un día que pasen por la puerta está el portón principal y hay dos ventanitas de este lado. Pues aquí era la casa de mis abuelitos. Vivían en la fábrica. En esa época se usaba muchísimo, sobre todo el administrador, vivir en la fábrica. Y muchos patrones y dueños de fábricas vivían dentro de las fábricas. Mis abuelos, mi abuelo el otro, ahorita les voy a contar, vivió mucho tiempo en la fábrica. Entonces, ahí junto a ese portal, ahí esa casa, esa fábrica de grandota, luego ahora creo que es de los Menéndez, del cuate Menéndez y de ellos, creo que es de él, bueno, era del cuate, no sé si siga siendo de ellos o si fue de don Carlos Menéndez, pero bueno, 15 Poniente entre la 17 y la 19 Sur, ahí está la fábrica, una pared grandota de piedra, está el portón principal y dos ventanitas. En la primera o segunda ventanita, ese era el cuarto de mi abuelita, ahí nacieron mi papá y mi tío Maxi. Mi papá en 1922, mi tío Maxi en 1924. En fin, esa es la historia hasta aquí de mis abuelos Cuétara y Onim, ¿no? Mi abuelo Priede, esto es muy bonito, mira. Mi abuelito Priede es campesino, era campesino, vivían, el pueblo es los Picos de Europa, ahí en Sames, yo adoro ese lugar. Yo tengo que confesar una cosa, yo soy mexicano y soy español también. Vamos a decir que soy un español nacido en México o un mexicano nacido en México con nacionalidad española. Pero lo importante es esto. Yo me considero, lo siento, o sea, no es lo que digan los papeles, más poblano que mexicano. Amo a México, pero me muero, doy la vida por mi país. Pero me siento mucho más poblano que mexicano. Y soy español también. Y soy español nacido en México. Y me siento mucho más asturiano que español. Amo España, pero siento mucho la tierruca, Asturias. Yo cuando hablo de Asturias, me da muchísima morriña, me da mucha... O sea, siento como si yo toda la vida hubiera sido allá. Pero bueno, en fin. Mi abuelito, Jesús, vamos a situarnos.
1894 nació mi abuelo Jesús Priede García. Mi abuelo Jesús Priede nace en el pueblo. Sam es un pueblo de 86 vecinos, no llegaba a 90 vecinos, minero y campesino. O sea, si no eras minero y trabajabas en las minas y se morían a los 30, 32 años con los pulmones despedazados por la mina, pues eran campesinos. Mi abuelo era campesino, era una familia muy humilde. Entonces, él tiene que emigrar del pueblo y venirse a donde fuera, porque si no se moría de hambre. Si se quedaba en el pueblo, no había para comer, no había nada. Las familias eran 3 hermanos, 3 o 4, pero bueno, conocidos. Era mi abuelo, mi tío Luis y mi tía María. Bueno, pues mi abuelo sale del pueblo sin cumplir 14 años. Imagínate mandar a tu hijo a hacer la América o tener que mandarlo, decirle, hijo, si te quedas aquí te vas a morir de hambre. Tienes que irte a buscar fortuna y a ver qué pasa y que Dios te bendiga y adiós. Pues salió del pueblo mi abuelito como emigrante sin cumplir 14 años. Mi nieta, la mayor, tiene 12 años, o sea, un año mayor que mi nieta. Y no de que, oye, vete por ahí a Puebla, vete aquí. No. América, 10,000 kilómetros de distancia. Entonces mi abuelo sale, y es lo que quería compararles. ¿Se acuerdan que les dije, mi abuelo Rafael tardó casi 9 meses en llegar a México? Pues mi abuelito Jesús, que al contrario, no sabía de acá, no tenía estudios, no tenía ninguna preparación, pero se fajaba desde niño, subiendo las vacas, bajando las vacas, subiendo los borregos, dándoles con comer a la cesta, bajando al río Sella a buscar agua, alimentando el ganado, subiendo el pienso, bajando el pienso, cortándoles las manzanas, poniéndolas para decir, levantándose a las 4 de la mañana, subiendo a pastar para un lado, subiendo para el otro, ir a ver a las vacas. Y se sabía fajar, sabía ordeñar, sabía hacer todo. Sabía cegar, cortaba, tal, desde niñito. Entonces tenía callos en las manos a los 13 años, que era lo que hacían los patrones en esa época. Trabajas y entonces te veían las manos. Y si las manos no tenían callos, no te contrataban. Entonces mi abuelito se afajaba como loco. Se fue de la casa con una maletita de cartón. Llegó a Gijón, se subió al barco, llegó a La Habana, trabajó en La Habana, consiguió el boleto y llegó a México. Bueno, lo que mi abuelo Rafael tardó 9 meses en lograr, mi abuelito Jesús, en menos de 40 días, el barco hacía 22, el barco hacía 22 días de trayecto, sin un centavo mi abuelito, porque a mi abuelito Rafael seguramente le echaron la mano allá, o sea, los tías, la mamá, lo que fuera. Mi abuelito Jesús no tenía un centavo. Entonces, si quería ir del pueblo en pueblo, si quería ir de Sames a Cangas, tenía que hacer algo en el camino para conseguir llegar. De Cangas para llegar a Gijón o para llegar a Oviedo, para llegar a donde sea, tenía que ir trabajando y haciendo cosas. Bueno, pues en 40 días ya estaba en México. Mi abuelo, 13 años, cumpliendo 14 años, pisa Veracruz. 40 años después, fue el textilero más importante de América Latina en cobertor, en un producto específico que eran los cobertores. Eso no me lo ha dicho nadie de mi casa, no me lo han dicho mis tíos, ni me lo ha dicho, no. Eso lo supe yo en la distribuidora Conasupo de Puebla, dicho por un señor español que toda su vida trabajando ahí en la Conasupo quería que le vendieran cobertores de hilaturas y cobertores de Puebla y no tenían interés en venderle. Cuando todo el mundo se mataba por venderle a Conasupo en esa época, en los años 70. Entonces, llegó a ser la fábrica textil, hilaturas y cobertores de Puebla, la fábrica textil más importante en cobertores de América Latina en los 60, 1960, 1900, en los 70 ya menos, pero en los 50, 60 era la de Dios. Él empezó aquí en México, mi mamá de hecho nació aquí en México, en el DF.
luchando, ahorrando, trabajó en una confitería, entonces en la confitería los tenían aplaudiendo y cantando. Pues eran niños, ¿no? Y una confitería, pues había dulces, había chocolates, había caramelos, para que no se comieran los dulces. Los tenían aplaudiendo y chiflando. Y de esa forma el patrón que estaba en su despacho se daba cuenta. Si dejaban de aplaudir, se asomaba para ver si no estaban comiendo los chocolates. Bueno, pues así fue. Él aquí en México se fajó como un loco, partiéndose el lomo todos los días y guardando y absteniéndose de gastar y todo eso y ahorrando y ahorrando y ahorrando. Llegó a ser ferretero aquí en México. 20 años después de haber salido de España, consiguió su primer negocio aquí en México, ferreterías, allá en el centro, por las calles de República de Uruguay, República de la Argentina, Matamoros, fue la principal, Peralvillo, Jesús Carranza, Correo Mayor, esa zona, no, Correo Mayor está del otro lado, más bien Peralvillo, Tepito, muy cerca del barrio de Tepito y a un costado de la Lagunilla. Ahí se hicieron. Mi abuelo fue ferretero aquí en México y luego él trajo a un señor pariente de unas gentes allá del pueblo de Sames, y ese señor, don Manuel Gancedo, fue a vivir a Puebla. Mi abuelo, hay una cosa muy curiosa, que eso es a donde quería llegar, y esto lo tienen que saber mis hijos y mis nueras y mis nietas y todo el mundo que le interese. Mi abuelo Cuétara era administrador en la fábrica de Santiago aquí en Puebla. Mi abuelito Priede, niño llega a Veracruz de 14 años, entonces su tirada siempre fue llegar al DF. Entonces tenía que venir trabajando en el camino, Orizaba, Córdoba, por ahí, y así, hasta llegar a México. Cuando estuvo en Puebla, llegó a trabajar a la fábrica donde mi abuelo Priede era el administrador. Quiere decir que mi abuelo paterno le enseñó a trabajar a mi abuelo materno. Se llevaban muchos años, o sea, 1971, 81, 91, le llevaba 23 años. Entonces estoy hablando exactamente, si mi abuelito Priede tenía 14 años, 14, 24, 34, mi abuelo Rafael casi tenía 40 y era el administrador de esa fábrica textil de Santiago, en el barrio de Santiago. Y entonces ahí trabaja mi abuelito, niño, de peón, era peón, y mi abuelo, el otro, era administrador. Bueno, yo por deducción lógica y por intuición y por convencimiento de acá, o sea, no de acá, sino de acá, yo podía asegurar que mi abuelo